al aula virtual y a partir de aquí pues vamos a empezar con la clase. Bueno, si os acordáis un poquito, haciendo memoria, lo último que estuvimos viendo fue todo esto, el concepto del vuelco y el rozamiento. No se ve bien ahí. Esperad un momento a ver si se puede apagar las luces de allá, de las pizarras. Y creo que es más un problema de... ¿Ahí mejor? Vale. Bueno, pues... vamos a ello. Vale, me seguís oyendo desde casa, ¿verdad? Bueno, pues lo último que vimos fue todo esto del vuelco y el rozamiento. Vimos que la fuerza de rozamiento es algo que ya habéis visto en cursos anteriores y al final la fuerza de rozamiento simplemente es una fuerza de oposición al movimiento que además tiene un valor que es justamente, tiene un valor máximo. Y ese valor máximo es justamente la fuerza normal, es decir, la fuerza entre las dos superficies de contacto multiplicada por un coeficiente que es el coeficiente de rozamiento. Pero no vale eso, vale lo que tenga que valer hasta ese límite para que no exista el movimiento. Si la fuerza que yo estoy generando es menor, esa fuerza pues se ajusta para que no exista el movimiento. Y luego tenemos el vuelco, que el vuelco depende de definido un punto donde se podría producir el vuelco. Vamos a tener, digamos, como dos momentos, un momento estabilizante y un momento desestabilizante, un momento que generaría un vuelco y un momento que se opone a ese vuelco. Cuando el momento del vuelco es superior al momento estabilizante, entonces es cuando se produce el vuelco del elemento. Y ya está. Básicamente era ahí donde nos quedamos. Vale, pues lo que es nuevo de la sesión de hoy es algo que implícitamente ya hemos empezado a hablar y que en realidad es un concepto un poco más matemático, pero ya os estáis dando cuenta que la mecánica y la matemática pues van muy unidos, muy entrelazadas, muy de la mano. Entonces nos dice que los grados de libertad en un sistema vienen dados por el mínimo número de magnitudes independientes que determinan de manera inequívoca cuál es la posición. La posición. Entonces, en el caso de un sólido rígido en el plano, la forma de definir su posición de una forma inequívoca sería la coordenada X e Y de su centro de gravedad y el giro que tenga ese sólido rígido con respecto a una posición origen. Por lo tanto, tenemos siempre 3 grados de libertad que nos van a definir la posición de un sólido rígido en el plano. ¿Vale? Tenemos 2 de traslación y 1 de rotación debida por ese motivo. En el caso de 3 dimensiones, vamos a tener un giro y una posición por cada uno de los ejes. Y entonces pasamos de 3 grados de libertad a 6. Coordenadas X y Z, y después giro con respecto al eje X, giro con respecto al eje Y y giro con respecto al eje Z. Y con eso podemos definir en un sistema de coordenadas dónde y de qué forma está un objeto. Esos son los grados de libertad. Matemáticamente es lo que nosotros definimos grados de libertad. Y nosotros lo que hemos estado viendo es que esos grados de libertad es lo que luego nos permite plantear ecuaciones, y para plantear esas ecuaciones matemáticamente nos va a permitir que finalmente podamos resolver nuestros sistemas, siempre que el número de ecuaciones que hayamos planteado linealmente independientes coincidan con el número de
incógnitas que tenemos en un sistema. Pero hay veces, en la realidad nos vamos a encontrar con eso, que los sistemas pueden encontrarse mal coaccionados, como diríamos, ¿no? No sé cómo luego introduciré el concepto un poquito más adelante, pero a priori deberían de tener un movimiento y o bien lo detienen demasiado o bien, habiendo coacciones no sé, 3 coacciones, al final vemos que el objeto se mueve. Y la realidad es así de tozuda. Primero vamos a hablar de los sistemas sobrerestringidos. Sobrerestringido quiere decir que hay más coacciones de las que necesita. Eso cuando estamos hablando de estructuras, por ejemplo, de un chasis, no es malo que tenga más restricciones de las que... Porque quiere decir que si nos falla una restricción, mecánicamente aquello no se va a ir al garete, va a seguir funcionando. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que no sabemos calcularlo. ¿Vale? Y entonces es cuando ya entramos en gallinas que no son esféricas y que no están en el vacío. Cuando ocurre eso, no vamos a poder calcularlo. Hasta aquí llega esta asignatura. Hasta aquí llega. En la realidad, muchas veces os encontraréis con ese problema. Entonces, habrá que ver pues, qué restricción creo yo que trabaje mejor o simplemente serán cosas que no podemos tener en cuenta. Entonces, si nosotros pretendemos asegurar el equilibrio de un cuerpo rígido, es necesario que los enlaces consigan eliminar todos sus grados de libertad. Por eso es necesario que el número de coacciones sea mayor o igual que sus grados de libertad. En un plano tenemos que tener 3 o más coacciones. Fijaos el caso de esa viga que tiene un peso, tiene una barra o un cable, podríamos pensar en la punta, que le está coaccionando 2 desplazamientos, pero le permite el giro. En la base tiene otras 2 restricciones. Y luego a mitad de la viga se ha puesto otra. Esto tiene más coacciones de las que necesita. Si en ese caso, por ejemplo, quitásemos el cable, seguiría sin moverse esa viga. Y si quitásemos el apoyo de abajo, tampoco se movería. Pero es que si quitásemos el que tiene en la pared, tampoco se movería. Entonces, en ese ejemplo de la figura, tenemos 5 coacciones. 5 coacciones, cuando los grados de libertad que tiene son 3, porque estamos en 2 dimensiones. Por lo tanto, en ese caso diríamos que el sistema está sobrerestringido. Tiene más restricciones de las que necesita. En esos sistemas, las ecuaciones de estática, que son las ecuaciones que nosotros estamos planteando, no son suficientes para poder calcular lo que ahí está pasando. En ese caso diríamos que es estáticamente indeterminado. No podemos determinar qué está pasando ahí. No podemos determinar cuál es la aportación que tiene cada una de las restricciones sobre la coacción del movimiento global. ¿Cómo podríamos hacer esto? Metiendo ecuaciones de la elástica, es decir, considerando que esa viga se deforma. Entonces, si tuviésemos en cuenta cómo se deforma, entonces ya podríamos empezar a calcular cuál es el aporte de cada coacción. Pero eso en esta asignatura no lo vamos a calcular. Problemas de coacciones impropias, es decir, un problema impropiamente restringido. Ese sistema, si os dais cuenta, tiene 3 coacciones. Una por cada uno de los rodillos. Por lo tanto, tiene 3. 3 coacciones. En el plano, en teoría, no se mueve. Sin embargo, esa fuerza lo haría moverse. ¿Por qué? Pues estamos hablando que esas coacciones no consiguen restringir el movimiento. Y en ese caso, diríamos que tenemos un sistema impropiamente restringido.
Son restricciones impropias. A priori sí que deberían, por número, funcionar bien, pero están mal colocadas. Como tenemos coacciones mal colocadas, el movimiento sí que lo tiene permitido, ¿vale? Eso a veces en la realidad también ocurre. Otro sistema, este sistema además de ser sobre restringido, además también es impropiamente restringido, porque tiene 3 restricciones, o sea, 4 restricciones y además y todas en la misma dirección. Entonces, por eso estas mesas se pueden mover. Este sería un caso que lo cumple todo lo malo. Si lo aislamos, nos fijamos que tenemos 4 restricciones, pero esas 4 restricciones tienen la misma dirección. Y por lo tanto, si en lugar de hacer la fuerza que fuese de tipo peso, generamos una acción perpendicular a ella, pues probablemente podamos mover la mesa. Solamente tenemos restringido frente a cargas verticales. Bueno, esto en el caso de una mesa en realidad nos ayuda la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento que hemos hablado antes. Pero si, digamos, tuviésemos una superficie deslizante, ya no. ¿Vale? Bueno, y cuando tenemos sistemas de varios cuerpos, ¿qué ocurre? Pues en este caso es lo que hemos empezado a ver en problemas y lo que estuvimos ya viendo el otro día en teoría. Si en vez de un único cuerpo consideramos un conjunto de ellos, los grados de libertad del conjunto no es más que la suma de todos los grados de libertad de cada uno de los cuerpos en conjunto. Por lo tanto, el conjunto de las tijeras en el plano, pues por cada uno de los sólidos tenemos 3 grados de libertad. En el caso de las tijeras tendríamos 6 grados de libertad, es 3 por cada uno de los eslabones. En este caso, el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Establece los enlaces entre los 2 sólidos y, por lo tanto, las tijeras las podemos mover en el espacio, pero entre ellas sí que están restringidos su movimiento. ¿Cómo hacemos el cálculo? Suponiendo que una de las partes de las tijeras la clavamos a la pared, la tenemos enganchada, fija, y entonces ya analizamos el movimiento de la otra independientemente. Eso también es una técnica que se suele utilizar mucho. Definimos uno como el eslabón fijo y el otro es el que vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Bueno, sistemas de varios cuerpos, ¿vale? Por ejemplo, lo que os acabo de decir, podemos tener fijar uno como la bancada y ya está. Típicamente, cuando tenemos estructuras, cuando estamos calculando una estructura de un edificio, lo que yo os acabo de hablar, cuando estamos diseñando un chasis, normalmente las coacciones son muy superiores al número de grados de libertad. Lo que estamos haciendo es que si un edificio falla una de la cimentación, que no se desmorone todo, sino que el resto del edificio ayude. En el caso de un chasis igual, si tengo el fallo de algo que está sobre restringido y por lo tanto no voy a tener problemas de que va a colisionarla o que se va a destruir esa estructura. Eso es cuando hablamos de estructuras. Cuando hablamos de mecanismos, en el caso de un mecanismo, los grados de libertad tienen que ser mayor que las coacciones. Es decir, si yo quiero que un sistema de varios eslabones se mueva, tiene que tener en conjunto grados de libertad, ¿vale? Normalmente tengo varios eslabones y voy coaccionándolo todo y siempre dejo un grado de libertad libre. Y eso me permite que yo, moviendo un eslabón, mueva toda la estructura, mueva todo el mecanismo. Cuando tengo esa condición, hablo de que tengo un mecanismo. Y un mecanismo es cuando se produce un movimiento, como el ejemplo que tenéis ahí. Yo tengo coacciones, pero puedo moviendo un eslabón, puedo mover los demás. Simplemente es porque he cambiado el número de coacciones.
¿Vale? Luego, una técnica que se utiliza y que yo, si alguien está interesado o en su día lo necesita por su trabajo, sabéis que nosotros en el área de ingeniería mecánica tenemos desarrollada la Mecapedia. La Mecapedia es un wiki, una especie de diccionario de ingeniería mecánica. Y en ese wiki pues podéis ver un poquito más, no extenderos un poquito más en esta teoría. Entonces, ahí hablamos de lo que son los grados de hiperestaticidad de un sistema y hablamos de cuándo consideramos que tenemos un mecanismo, un sistema isoestático o un sistema hiperestático. Un mecanismo se puede mover, por lo tanto hay grados de libertad que no están coaccionados. Un sistema isoestático es donde nosotros nos vamos a mover, es decir, igual número de coacciones que grados de libertad y, por lo tanto, voy a poderlo calcular todo. Y luego vamos a tener sistemas hiperestáticos que son sistemas que tienen más restricciones de las que hacen falta. Y en ese caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de estructuras o de chasis que nos permiten, pues eso, calcular. Fijaros, ahí tenéis algunos ejemplos en los dibujitos. Si alguien quiere analizar, ahí los tenéis. Pero ojo, si cuando yo aplico las restricciones son restricciones impropias, pueden aparecer cosas extrañas. Por ejemplo, en el primer sistema, si contraéis el grado de libertad por el número de sólidos rígidos que tengo, serían 18. Tengo 18 coacciones, por lo tanto, grado de hiperestaticidad sería 0, es decir, eso no se debería mover y deberíamos de poder calcularlo, pero como algunas restricciones son restricciones impropias, el primer grupo se movería. Al igual ocurre con el segundo. El segundo, si os dais cuenta, también se movería. Y el tercero, lo mismo. Si vais contando eslabones y multiplicándolo por 3 sale el número de grados de libertad que tiene. Si vais contando las coacciones también veis que coinciden, sin embargo se mueve. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos aplicadas restricciones impropias. ¿Vale? ¿Está claro? Esto es un poquito de teoría, simplemente aquí lo que quiero es enseñaros la patita para que veáis que cuando yo os hablaba de gallinas esféricas en el vacío, estaba hablando precisamente de esto. Nosotros nos vamos a centrar en resolver cuando no hayan restricciones impropias, cuando no hayan ningún tipo de restricción impropia y cuando tengamos, por lo tanto, igual número de coacciones que de grados de libertad y todo se pueda calcular. Y ahí es donde nos vamos a mover. Cuando nos salgamos de ahí, no vamos a poder calcular nada. Lamentablemente, no vamos a poder calcular. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que alguien ha preguntado en el chat. ¿Es posible? Las restricciones impropias. Sí, le vuelvo a dar... Sí, cuando hablo de restricciones impropias, me refiero a esto de aquí. ¿Vale? En este caso, yo es una barra y por lo tanto tengo 3 grados de libertad. Puedo desplazar en X, en Y y el giro. Vale, para coaccionarlo pongo 3 restricciones. Tengo una restricción aquí y una aquí, que sería una coacción vertical. Pero como todas están en la misma dirección, si yo hago fuerza, esto se desplazaría para allá. Por lo tanto, yo he puesto 3 coacciones y esto sigue moviéndose. ¿Por qué? Porque yo he aplicado las restricciones impropias. ¿Vale? No he conseguido restringir el movimiento. Y eso es a lo que me refiero con las restricciones impropias. De todas formas, puedes repetir el vídeo tantas veces como quieras y si no lo entiendes, puedes pedir tutoría. Esa es una de las ventajas de la docencia online. Aunque en teoría
Es presencial, ¿no? ¿Esto cómo va? Presencial. Vale, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más de los que estáis en clase, por favor? ¿No? Vale. Bueno, pues ahora, hasta ahora os puedo haber dejado un poco que desconectarais relativamente, es decir, estoy contando cosas interesantes, pero básicamente lo que quiero es que veáis que esto es complicado y que nosotros vamos a hacer solamente los problemas facilitos de la mecánica, no nos vamos a complicar con problemas difíciles, pero que cuando vayáis a hacer vuestros trabajos final de grado os aparecerán cosas difíciles. Lo digo porque muchos venís a mi despacho y me decís, José, estoy aquí con el trabajo final de grado, no sé calcular esto y dime qué puedo hacer. Y entonces es cuando sale el... Claro, es que las cosas guays no son gallinas esféricas en el vacío, son cosas más injundia y entonces eso pues no hemos aprendido a calcularlo. Vale, eso hasta aquí. Ahora, empezamos con la lección 3. Vale. ¿Qué es la lección 3? La lección 3 lo que vamos a ver son los esfuerzos internos, las fuerzas internas que aparecen en la barra. Si os dais cuenta, nosotros, hasta en la lección 1 y 2, lo que hemos estado viendo es qué le ocurre a un sólido rígido visto desde fuera, visto desde las fuerzas que están actuando exteriormente. Pero no sabemos qué está pasando dentro de la barra. Queremos saber qué está pasando dentro. ¿Por qué? Porque si se rompe, se va a romper por ahí. Quiero ver internamente cómo está sufriendo el material. Y eso me permitirá compararlo con el nivel de sufrimiento que va a tener el material. ¿Está claro o no? Entonces, si nosotros nos vamos al problema este que estamos viendo en todas las lecciones, que los alumnos que han venido a tutoría hoy pues ya hemos empezado a trabajar con la resolución de este problema, ¿vale? Lo digo para los que en las semanas sucesivas vayáis teniendo sesiones de tutoría, es interesante porque lo que hacemos es terminamos de resolver este problema. Este problema aquí solamente lo exponemos y en esas sesiones lo resolvemos. Vale. Si leemos un poco, bueno, ahí tenemos una barra vertical, la de arriba es una barra que todo tiene articulaciones, luego todas las barras tienen solamente articulaciones. En una tenemos enganchado un cable y eso ya nos fija la dirección, en la otra tenemos enganchado un peso y ya sabemos cuál es la dirección de la fuerza, ¿vale? Y entonces si leemos lo que nos preguntan, a ver, representa el diagrama de sólido libre de las barras. Bueno, eso ya lo podemos hacer. ¿Plantea las ecuaciones para cada diagrama de sólido libre? También lo podemos hacer. ¿Resuelve las reacciones en los apoyos? También lo sabemos calcular. Ya sabemos plantear las ecuaciones, aquellas ecuaciones linealmente independientes que nos interesen y resolverlo. Y en el último punto nos dice, determina las fuerzas internas de una sección situada a 3 metros del punto B en la barra BEFG. ¿La veis? La barra BEFG es la barra de arriba. En el primer tramo me dice, oye, ahí hay una sección que quiero saber qué está pasando. Y eso todavía no lo podemos calcular, ¿verdad que no? Pues eso es lo que vamos a aprender a calcular hoy. Vamos a ver cómo saco yo una fuerza interna dentro de una barra. Entonces, para nosotros, en una barra, en medio de una barra, si yo quiero analizar las fuerzas internas, lo que quiero analizar son los enlaces internos que hay. ¿Vale? Entonces, vamos a aprovecharnos de eso que hemos visto en la lección anterior y vamos a empezar a verlo. Yo una cosa que os dije es que yo puedo utilizar un diagrama de sólido libre de un sólido rígido, puedo coger varios sólidos rígidos o puedo coger un trozo de un sólido rígido. Entonces, si yo quiero saber qué está pasando ahí en medio, pues parece que lo más lógico sea coger y analizar ese trozo
de sólido rígido que me interesa. Entonces, si yo quiero analizar qué está pasando en este punto, ¿qué hago? Corto la barra y la divido en dos diagramas de sólido libre. Una barra de sólido libre que es media barra, la barra 1, y otra que es la otra mitad. Y ya sabemos que por la tercera ley de Newton, si en uno pinto acciones, en el otro tengo que pintar reacciones. Pero claro, no sé qué tengo que pintar ahí. O sea, yo cuando pinto desde fuera sé que tengo reacciones en los apoyos, que pueden ser una fuerza con cualquier dirección, o como nos gusta aquí decirlo, con componente X y componente Y y desconocidas. Puedo tener una coacción al movimiento, por lo tanto tendré un momento, pero yo ahí no sé qué voy a tener. ¿Qué pasa cuando yo tengo una barra y en medio de la barra la corto? ¿Qué tengo ahí? Que evite el movimiento. Algunos ya lo intuyen o se acuerdan del año pasado, pero la mayoría no sabemos todavía qué hay que hacer. Pues las reacciones internas dentro de una barra se van a comportar como un empotramiento. Un empotramiento, es decir, ¿cómo está una barra, media barra con respecto a la otra? Empotradas, unidas, coaccionadas todos los movimientos en todas las direcciones. Por lo tanto, yo ahí lo que voy a pintar es una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento. En el plano tengo todas las coacciones. Se va a comportar siempre como un empotramiento. Y en la otra mitad de la barra, ¿qué tengo? La reacción. Si en uno tengo la acción, en otro voy a tener la reacción. Tendré la reacción en X, la reacción en Y y el momento reactivo. Y por lo tanto van a tener el sentido contrario. Y así seguimos cumpliendo las leyes de Newton y vamos a poder ver con una lupa qué está pasando ahí dentro. ¿A qué es fácil? Si cogemos lo que hemos estudiado en lección 1, 2 y nos venimos a barras internas, lo que hacemos es, nos imaginamos que la cortamos y aplicamos las técnicas que hemos estudiado hasta ahora. Diagrama de sólido libre, plantear las ecuaciones y a funcionar. ¿Es difícil o no? No parece difícil. No parece difícil. Luego lo complicaremos, ¿verdad? Luego lo complicaremos. Vale, pues ya está claro, los esfuerzos internos o solicitaciones internas, pues eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces diremos que las reacciones internas tienen especial relevancia en el caso de la resistencia de materiales y por eso van a tener una nomenclatura propia. O sea, no las vamos a tratar simplemente como reacciones. ¿Por qué? Porque como tienen especial importancia cuando yo quiero ver si un elemento o un material va a soportar, no me vale con decir la reacción en X y la reacción en Y y el momento en Z, no. Tengo que llamarles de un nombre especial, porque son reacciones internas y van a tener mucha importancia en el cálculo de lo que haremos a partir de ahora. ¿Cómo les vamos a llamar? Les vamos a llamar esfuerzos internos o fuerzas internas y utilizaremos una nomenclatura especial que son las letras N para hablar de la fuerza normal, es la fuerza que va a ir en la dirección de la barra. Le vamos a llamar V de fuerza vertical, o también le vamos a denominar esfuerzo cortante. Y al momento le vamos a llamar momento flector. Vamos a llamar axil, cortante y momento flector. Y, por supuesto, en el otro lado de la barra tendremos la reacción. Tenemos en uno la acción y en el otro la reacción. ¿Está claro? Fácil, Bueno, fácil no, ya se va complicando porque ya no le llamamos igual. Ya no es reacción en X y reacción en Y, sino que ya es axil y cortante. Y el momento ya es momento flector. Ya no es un momento en Z.
¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, cuando hablamos de esfuerzos internos o solicitaciones internas en una sección de 2 dimensiones, si nos damos cuenta, yo tengo ahí el recorrido de la viga, hago un corte y si en un lado, para que eso no se mueva, si en un lado tengo la fuerza axil en un sentido, en el otro lo tengo que tener en el otro, ¿vale? Para que al sumarlas se anulen y no, por lo tanto no se mueva, porque eso no se mueve. Lo mismo con las fuerzas cortantes, con los esfuerzos cortantes, uno va hacia arriba, el otro hacia abajo, y los momentos van en sentido contrario. Pero si yo tengo el sentido positivo y negativo, ¿cuál es el sentido positivo de un axil? ¿Cuál es el sentido positivo de un cortante? ¿Y cuál es el sentido positivo de un flector? Porque tengo las dos reacciones, tengo la que va hacia arriba y la que va hacia abajo, tengo la que va a la derecha y la que va a la izquierda, tengo la que entra en la pizarra y la que sale, tengo las dos, tengo la positiva y la negativa. Entonces, ¿cómo defino yo el signo de esos esfuerzos internos? ¿Alguna idea? Bueno, pues para el esfuerzo normal o axil, que tenemos la reacción en la dirección de la barra de la viga, si nos damos cuenta, el axil lo que va a tender es a traccionar o a comprimir la barra. La barra con un axil que vayan en esta dirección la voy a comprimir, voy a apretar esa barra y sin embargo si van en sentido contrario lo que voy a hacer es estirarla, voy a traccionarla. En cuanto al esfuerzo cortante, si me voy fijando viga a viga, se llama cortante porque intenta cortarlo. Tengo en un lado del filete la barra, la fuerza va hacia arriba y en el otro va hacia abajo y por lo tanto vemos que intenta cortarla y por eso le llamamos esfuerzo cortante. Y al momento flector le llamamos así porque tengo, digamos, un momento de la barra en un sentido así y en el otro lo tengo así. Si me doy cuenta, lo que intento es flectarla, doblarla. No sé si alguno de vosotros ha visto alguna vez los dibujos estos de Futurama, ¿os suena? Futurama. Me alegra ver que alguien hace así, porque eso quiere decir que todavía no soy demasiado viejo. Sí hemos coincidido, ya no hablamos de Bola de Dragón porque seguramente ella sí que me quedo solo, pero por lo menos de Futurama sí. ¿Cómo se llamaba el robot? Bender. ¿Sabéis por qué se llamaba Bender? Porque su trabajo era doblar. Su trabajo era doblar vigas, ese es el trabajo que tiene. ¿Vale? En inglés el momento flector se llama bending moment. Bending. Y Bender se llama así porque es un flector, es un robot flector, ¿vale? A ver, alguien que ha preguntado algo. Porque vendía cobre, bueno. Muy bien, Adrián. Gracias por el apunte. Pero no era por eso, porque no es lo mismo B que V, no es lo mismo vendar que vender. Vale, seguimos. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿No? Vale. Bueno, ¿qué pasa cuando nos pasamos a 3 dimensiones? A 3 dimensiones la cosa ya se puede complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque el sólido que está sometido a cargas externas, y tenemos ese diagrama de sólido libre por ahí, va a tener una parte que será la parte de la izquierda y otra parte que va a ser la parte de la derecha. Ahí tendremos unas fuerzas que van a tener cualquier dirección, tenemos unos momentos que van a tener cualquier dirección, y entonces, si nosotros nos fijamos en lo que ocurre en el centroide de esa sección, en el centro geométrico de esa sección, pues vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Y entonces ahí vemos que tenemos
un momento y una fuerza, que tiene las tres componentes, tanto el momento como la fuerza. Y, por supuesto, en la otra sección, en el lado derecho, lo que vamos a tener también es lo mismo, pero en sentido contrario. Si nosotros cogemos de la fuerza de la izquierda, o sea, de la parte de la izquierda, y empezamos a proyectar esa fuerza en los tres ejes de la barra, vemos que hay uno que cae en el eje X, que es el propio eje de la barra, y luego el Y y el Z son perpendiculares. Y el efecto que tiene el eje X de la barra es lo que nosotros antes hemos conocido como axil, y los efectos que tienen las otras proyecciones en las dos barras son parecidos a lo que sería el cortante. Pero el cortante en un eje y el cortante en otro. Por eso decimos que esa fuerza resultante va a tener un axil y dos cortantes. ¿Esto está claro o no? Al yo proyectar, lo que proyecto en la... O sea, yo corto la viga. Toda la fuerza tiene cualquier dirección. Las que yo proyecte sobre aquí, que será el Y y el Z, esas tienen un efecto de cortante. Y la que yo corte y se proyecte en el eje de la barra, eso es un axil. O sea que la fuerza me va a generar dos cortantes y un axil. ¿Y qué ocurre con los momentos? Los momentos también voy a tener uno en X, uno en Y y uno en Z. A los momentos en Y, la proyección de los momentos en Y y en Z van a ser también benders, no de bender, sino de doblar. Y por lo tanto voy a intentar doblar la barra, eso es como intentar doblar la barra en este sentido y en este. Y el del eje lo que hago es retorcer. ¿Os dais cuenta? Lo que hago es retuerzo. El momento en la barra es retorcer la barra. Vale, a ese también le vamos a llamar de una forma especial. Le vamos a llamar momento torsor, porque es un momento que intenta torcer, que intenta retorcer. Pero vamos a tener dos flectores. Entonces, lo que estudiemos para el cortante y lo que estudiemos para el momento flector me va a valer en los dos casos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver qué ocurre con las solicitaciones en 3D. Entonces, tomando como eje X, siempre vamos a tomar el eje de la barra y esto es una cosa que tenemos que empezar a asumir. Este año, una de las cosas que hemos introducido en las sesiones de teoría es el uso de del rotacional, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Para qué utilizábamos el rotacional? Para girar y ya está. Cogemos una fuerza y la giramos. No, ya está, no tiene más. Ese es el uso de un rotacional. Cogemos un vector que está en un sitio y lo giramos. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de fuerzas internas, cuando hablamos de fuerzas internas, siempre vamos a tener que girar los ejes. Tenemos que utilizar ejes locales de la barra. Entonces, muchas veces, si hacemos un cálculo de fuerzas externas, que es lo que hemos visto en la lección 1 y 2, directamente tal cual, trasladarlo a lo que está pasando en la barra, en la interna, no es así de fácil. Eso no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en fuerzas internas utilizamos ejes locales. Muchas veces la resolución rápida de un problema pasa por elegir bien los ejes globales. Si yo los elijo bien, casi me van a valer para interno. O por lo menos tener presteza, rapidez en trasladar una fuerza global a un eje local. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si yo tengo una estructura, sea la que sea, ¿cómo me voy a ejes locales? Pues tenéis que hacer el experimento mental que os he dicho alguna vez de imaginarme que yo me siento con una silla allí en la barra, en el sólido rígido.
Y cuando estoy ahí sentado lo corto. Y entonces lo que yo veo ahí como espectador, que puede coincidir o no con los ejes globales, es lo que me va a permitir analizar qué está pasando desde el punto de vista de fuerzas internas. Entonces es interesante el uso de esa herramienta. Podéis utilizar esa o proyecciones o lo que os dé la gana, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que en ejes locales las cosas pueden cambiar un poquito. Entonces, en el caso de ejes globales, en el cortante ya habéis visto que tendríamos dos cortantes y esos cortantes lo que me están intentando hacer de alguna forma es como cizallar, ¿no? Como cortar la barra en un eje y en otro, y con los momentos flectores también. Los vamos a intentar doblar en un sentido o en el otro. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo este que pintamos al principio en la lección 1, ¿no? de una niña que estaba ahí pescando y tal. Pues para poder pescar, esa niña lo que estaba haciendo es sujetar verticalmente al pescado, pero luego con la muñeca tenía que provocar un momento flector, ¿vale? Para que la caña no cayese. Tenía que soportar el peso y generar un momento flector. Ese momento flector lo vamos a tener en la barra, lo vamos a tener en la caña de pescar, en un eje. Y luego el otro momento, el que yo os he dicho que está en el eje de la barra, que le hemos llamado especialmente momento torsor. Ya veréis que todo lo que tiene nombres especiales es porque luego genera tensiones especiales. ¿Está claro o no? Aquí tenemos un momento torsor. Y el momento torsor es el que, por ejemplo, sentiría una llave cuando estamos cambiándole la rueda. ¿Alguien ha cambiado alguna vez la rueda del coche? Sí, ¿verdad? Por ahí ya me hacen así con la cabeza como diciendo, sí. Pues si has cambiado la rueda del coche, normalmente tienes una llave en forma de cruz, la colocas y te tienes que poner encima de una de las aletas para generar un momento, un par de fuerzas en el eje. El tramo que hay desde la cruceta hasta el tornillo, ese tramo es el que recibiría el momento torsor. Ese es el tramo que va a recibir el momento torsor. ¿Dudas? ¿Preguntas? También los de casa. ¿No? Vale, pues ya hemos dicho que tenemos un problema y el problema es el criterio de signos. Tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? No es tan difícil de resolver, es decir, hay un convenio es que se juntan unos cuantos y acuerdan algo y entonces ya todo el mundo lo seguimos. El único problema es que cuando se tomó la decisión nosotros no estábamos ahí para meter la cuchara, ¿no? Y decir, hombre, yo prefiero que se le llame así. Entonces el problema de los convenios es que hay que memorizarlos. Ya os he dicho, esta asignatura hay que aprender, dominar conceptos y memorizar algunas cosas. Y al final aplicar todo eso en la resolución de problemas. ¿Qué hay que aprender? Pues hay que aprender ese convenio. Igual que hemos aprendido el convenio de qué es positivo y qué es negativo para fuerzas y momentos, o qué es positivo y qué es negativo para cualquier otra cosa, ¿no? O cuáles son las técnicas de suma, multiplicación y producto de vectores, por ejemplo, pues aquí también hay un convenio, que es el convenio de signos de fuerzas internas. Vamos a empezar por el más sencillo. O sea, yo para estas cosas, voy a intentar pintarlo en la pizarra y que creo así en grande y que creo que lo vais a ver en casa también. Imaginaos que yo tengo una viga, ¿vale? Una viga que es esta.
Vale. Entonces, mi recomendación es, hago 2 cortes y de aquí saco un filete, ¿vale? Vamos a sacar el filete. El filete es este. ¿Vale? Vamos a suponer que es una viga aproximadamente circular. Ya sabéis que no estoy aquí por mi habilidad en el dibujo. Hemos dicho que esto va a ser el eje X, ¿vale? Este le podemos llamar el Z y este es el Y. ¿Vale? Y entonces, si yo he cortado ese filete, voy a tener a un lado una fuerza y al otro lado la otra. Entonces, para mí va a ser, si estamos hablando del axil, ¿vale? Si estamos hablando del axil, o por no pintarlo, dejadme, vamos a pintarlo primero en 2 dimensiones y no en 3. Vamos a pintarlo en 2. Si yo saco esto de aquí, hemos dicho que lo saco aquí. Si yo el axil lo que intenta es traccionar, yo a eso le voy a llamar sentido positivo. Y si yo al axil lo que veo es que le está comprimiendo, a eso le voy a llamar sentido negativo. Entonces, para el axil no vale fijarnos en cuál es la dirección de la fuerza. ¿Por qué? Pues porque según los ejes, esta es positiva y esta es negativa. Según los ejes, esta es negativa y esta es positiva. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio de signos? El criterio de signos es qué está sintiendo la barra. Si la barra está sintiendo que la estamos estirando, es positivo. Y si la barra está sintiendo que la estamos comprimiendo, es negativo. Punto. Se acabó. Memorizar. Vale. ¿Qué pasará con el cortante? ¿Vale? Para el cortante, por ejemplo, lo que voy a tener es que si la fuerza de la izquierda es positiva, la de la derecha es negativa, y por lo tanto, si la de aquí es hacia abajo, aquí es hacia arriba. Vale, pues si la de la izquierda es hacia arriba y la de la derecha es hacia abajo, decimos que es positivo. Y si la de la izquierda es hacia abajo y la de la derecha hacia arriba, decimos que es negativo. Según ese criterio de signos. Y hay que memorizarlo. No podemos hacer nada. ¿Vale? No tenemos más remedio que memorizar. Finalmente, vamos a ver qué pasa con los momentos. Si el momento de la izquierda es negativo, horario, este de aquí será antihorario para someterse, para oponerse, y si el de aquí es positivo antihorario, el de aquí tiene que ser negativo antihorario. En este caso, si las 2 flechitas van hacia arriba, diremos que es positivo, y si van hacia abajo es negativo. Y esto será un momento flector positivo, y esto será un momento flector negativo. Punto, no hay más. El criterio de signos funciona así. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto lamentablemente no hay mucho que cuestionar. Vale, nos va a ocurrir algo parecido en 3D. ¿Vale? En 3D lo que pasa es que la situación pues, es un poquito más compleja. Es mejor tener en realidad es lo mismo, pero lo que tenemos que hacer es, digamos, ver el plano que nos interese ver. En este caso sería o ver el plano XY o ver el plano XZ. ¿Vale?
Sí que es verdad que el momento que tengamos en el eje X ya sabemos que es un momento torsor y cuando estudiemos el momento torsor veremos cuál es el criterio de signos del momento torsor. Ahora de momento tampoco nos vamos a centrar mucho en eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, pues si os parece, este es el momento que podemos hacer un pequeño descanso de 5 minutines y pegamos el último arreo. Venga, paramos. ¿En casa todo bien? Si tenéis alguna duda, podéis comentar ahora. Online. Online. ¿Tú estuviste en el examen online de la convocatoria de junio, de julio? Sí, creo que sí. Pues igual. O sea, una Pero, parte de- pero solamente habrá, o sea, más corto. Ah, el de preguntas cortas. ¿Sabes que Preguntas había? cortas y a lo mejor puede haber algo de problemas. Vale. Vale. ¿Vale? Bueno. Del examen del lunes. Pero que no va a ser como el examen del curso anterior, que por un problema teníamos que escribir el resultado. No. O sea, es tipo las preguntas de teoría. Habrán cosas de teoría y habrán cosas que habrá que hacer un problema, apuntar el resultado y luego escanear las hojas y subirlas. Vale. Y una cosa, la fecha que has puesto del examen, ¿eso se ha decidido entre todos? O Yo eso, yo yo he preguntado con los parciales siempre pasa lo mismo. Entonces yo he preguntado directamente al coordinador de académico del título y he dicho, yo quiero en noviembre hacer un examen. Tal día. En la franja era, que ahí está libre. Ya, claro, es que nos había un poco de sopetón porque es que estamos a punto de acabar el tema y el lunes que viene vamos a tener el examen. Bueno, yo lo he solicitado. El problema es que Yo lo solicité en octubre, la fecha de parcial, pero por circunstancias pues no la hemos tenido hasta ahora. Ya, claro, es que el año pasado sí que nos diste la opción de poder elegir entre una fecha u otra. Sí, pero Ya, este año no no. puede ser. Además es que hay que coordinarlo con otras asignaturas, no es. Ya, totalmente. Entonces, como hay que coordinarlo y no tiene que haber, pues no lo he elegido yo la fecha, ¿eh? Vale, vale. no, es que nos viene bastante nos mal. pilla aquí Porque arriba. teníamos esta semana ya llena, tenemos como 2 entregas, y la semana que viene con gráfico y Sí, con tenemos práctica más mecánica entregas. otras 2 tal. Y una semana justo antes nos han A ver, no, el parcial no es que ya no puedas hacer la asignatura ni nada de eso, es lo que es, quiero decir. Ya, pero como un tercio del temario que entra se explica una semana justo antes, el viernes harán ejercicios que pueden entrar para el lunes y solo tienes un fin de mes, pero una semana nos va a partir un poco, una semana y 2 días de entración. Y claro, este tema 3 entra también para el lunes. Sí, sí, lección O sea, 1, un 2 y tercio del 3. temario se explica una semana Normal, bueno, no es así porque aunque sean 3 lecciones, hay mucha cantidad también. Yo creo que hay más cantidad en las otras. No es un tercio, ¿eh? Es menos. Sí, hay más diapositivas, pero no sé, la parte práctica, por ejemplo, bueno, nosotros la tenemos el viernes, luego la parte de... No hay prácticas. No de esto, ¿no? Problemas sí, pero prácticas no. No, Sí, no no, me problemas. refiero a la parte de problemas, sí, claro, será el viernes y el lunes el examen, que nos parece un poco precipitado. No, no depende de mí, ¿eh? Ya, ya. Yo dije que a principios de noviembre y me han dicho. ¿Vale?
Dime. Cuando hago los cálculos, me sale la solución que se acerca bastante a la que pone en la hoja, pero no la misma. Bueno, pero es que pueden haber temas de decimales. Pero es que no sé si es eso, porque igual se me va a 5 newtons o algo así. ¿Pero sobre cuántos? ¿5 newtons sobre 100? Pues por ejemplo, si a mí me da 74,97, la hoja pone 79 o algo así. Eso estaría bien. Pues que me equivocaría. Eso estaría, parece razonable. Puede ser algún decimal. Pero no lo, así, cuidado, ¿eh? Ya, sí. Que hacer un 3, 4 o 5% no parece una cosa razonable. Pero más no. Bueno, continuamos. ¿Vale? Continuamos. Hay mucha gente fuera, pero bueno, como luego van a poder verlo en el aula virtual, en el vídeo, pues tampoco me preocupa demasiado, ¿vale? Bueno, ¿estamos todos ya atentos? ¿Sí? Aquí atentas, por favor. Vale, cuando empezamos a plantearnos el uso de los diagramas de sólido libre como una herramienta para calcular lo que pasa en fuerzas internas o en solicitaciones, hay que ir con cuidado cuando hablamos de lo que sí que es válido y lo que no es válido hacer. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en el ejemplo de la parte de arriba, tenemos una carga distribuida desde C hasta B de 8.000 newtons metro. Con esa configuración, yo de ahí sí que puedo sacar una fuerza equivalente aplicada a una distancia, ¿no? Que sería si yo saco la integral de todo eso, tal, y al final pues me va a quedar ahí una fuerza situada a mitad de ese tramo, a 1,5 metros de C, y su valor serían, pues eso, los 3 metros por los 8, pues 24.000 newtons. Ese diagrama de sólido libre que yo tengo ahí a la derecha es perfectamente válido para calcular las reacciones en los apoyos, para calcular lo que pasa en AX y en AY. Perfectamente válido. Pero, si yo lo que quiero hacer es calcular esfuerzos internos en una viga, en esa misma viga, pero a 3 metros del punto A, si os dais cuenta, a 3 metros del punto A es a 1 metro del punto B. En ese caso, el diagrama de sólido libre que yo planteo no puede ser el que veis abajo. O sea, no puedo coger simplemente las barras, le quito 1 metro por la derecha, lo sustituyo por el axil cortante y flector y me pongo a calcular. Eso es un error muy típico. Muy, muy, muy típico. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si yo tengo aquí una sección que está aproximadamente por aquí, si yo lo estoy mirando desde la izquierda, hay una parte de las fuerzas que no aparece, por lo tanto no le afecta. Y entonces eso no se puede tener en consideración. ¿Cómo debería hacerlo? Pues en este caso, primero me debería de plantear un diagrama de sólido libre donde yo tenga la barra cortada justamente hasta esa sección, y lo que yo tengo ahí, eso sí que ya puedo sacar un diagrama de sólido libre. Y si os dais cuenta, la resultante de estas fuerzas serían 16.000 newtons
colocado en este punto central, por lo tanto a 2 metros de A. Esta sería un diagrama de sólido libre válido para calcular fuerzas internas en esa sección. Y no el que había puesto anteriormente. ¿Esto lo entendéis o no? O sea, cuando yo voy a ver qué pasa con fuerzas internas, tengo que ver exactamente qué es lo que está pasando ahí. Qué le está afectando directamente y qué no. ¿Vale? Eso es un primer error que suele ocurrir. Es decir, nos venimos arriba con los diagramas de sólido libre globales y cuando me meto en una barra cortada porque quiero analizar una fuerza interna, entonces no me funcionan las cosas. Vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? Eso está claro, ¿eh? Yo tengo que tener en cuenta lo que sí que está afectando y lo que no. En el caso de los diagramas de esfuerzos internos o de solicitaciones, es muy común el uso de los diagramas. ¿Qué son diagramas? Diagramas son dibujitos. Dibujitos. ¿Y qué es un dibujito? Un dibujito es que en lugar de pintar lo que está ocurriendo en una única sección, dibujo lo que está ocurriendo en todas las secciones de la viga. En todas. No solo en una, sino en todas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace, pues que en lugar de calcular n en una sección, calculo n en función de x, calculo el cortante en función de x y calculo el momento en función de x. Lo dejo como una variable. Y cuando ya tengo esas funciones pintadas, o sea, cuando ya tengo esas funciones calculadas, las dibujo en un diagrama y ese se le denomina diagrama de sólido libre, diagrama de esfuerzos. Los diagramas de esfuerzos son súper prácticos. ¿Por qué? Porque me permiten ver cuál va a ser la sección más crítica, la que tenga mayores solicitaciones. ¿Vale? Solamente de un vistazo. Entonces, imaginemos este de aquí. Nos dice que tracemos el diagrama de esfuerzos cortantes y momento flector de esta figura de aquí. ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer, calcular fuerzas externas, lección 2. ¿Vale? Calculo fuerzas externas, dibujo su diagrama de sólido libre y como está en el punto centro, calculo momento en A y momento en C y sale pues 2,5 newtons y 2,5 kilonewtons en los apoyos. Ya tengo fuerzas externas. ¿Qué es lo siguiente? Cuando ya tengo fuerzas externas. Primero, ¿cuánto valdrá el diagrama del axil? ¿Cuánto vale el axil en esa barra? 0. No hay ninguna fuerza en X, por lo tanto, vale 0. ¿Pero cuánto valdrá el cortante? Pues depende en qué sección calcule, valdrá una cosa u otra. Entonces, hay dos tramos. Un tramo que va desde el punto A hasta el punto B. Es decir, va desde que X es igual a 0 hasta que X vale 2 metros. ¿Vale? Y ahí lo que tengo que hacer es calcular. Yo ya sé que aquí tengo 2,5 mil newtons, aquí tengo X, y aquí el cortante para que sea positivo tiene que ir hacia abajo, recordad el criterio de signos, y el flector tiene que ser positivo para que el flector sea positivo. En función de esto ya planteo la ecuación de cortantes. Entonces, busco un diagrama de sólido libre para este tramo y ahora busco otro diagrama de sólido libre para el segundo tramo, que es para el que va desde aquí hasta aquí. Sería este. Aquí en este caso X va a ir desde aquí hasta aquí, por lo tanto van a ir cambiando las cosas. ¿Está claro? O sea, me tengo que dar cuenta que en esa barra hay dos tramos. En un tramo el cortante va a tener un comportamiento y cuando llegue a un punto de inflexión va a haber un cambio en la tendencia de ese segundo tramo.
Y entonces me planteo dos diagramas de sólidos libres. El primero, planteo ecuaciones de equilibrio aquí. Y entonces en las ecuaciones de equilibrio, si yo me fijo, es el cortante, ¿cuánto tiene que valer? Si aquí yo tengo 2.500 newtons, este va a valer 2.500 newtons en todo el tramo. Da igual la X que yo ponga. Siempre tiene que ponerse a ese. Pero ¿cuánto va a valer el momento flector? En este caso, el momento flector, voy a pintarlo en la pizarra, grande, a ver si lo veis desde casa también. En este caso, el sumatorio de momentos tiene que ser 0. Yo tengo aquí 2,5 kilonewtons. Esto es X y yo aquí tengo el momento flector. Y tengo el cortante así. Vale, pues sumatorio de momentos en X tiene que ser menos 2,5X, ¿no? Sentido negativo. Sentido negativo. Más el momento flector de X tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo despejo de esta ecuación, veo que el momento flector de X es igual a ¿qué? Es igual a 2,5X kilonewtons por metro. Es decir, es una recta dependiente 2,5 kilonewtons. Menos 2,5X más este momento flector. El momento flector de X, porque es una función. El momento flector es una función de X, depende de X. Despejo y me sale esto. Es decir, en este punto va a valer 0 y tiene esta pendiente. Ya está, hace algo así. Cuando yo planteo el diagrama de sólido libre en las ecuaciones de equilibrio en este segundo tramo, ¿vale? Vamos a plantear ahora en el segundo tramo. Aquí vale, aquí hay 5.000, ¿no? 5. Aquí es 2,5. Esto es X. Y aquí tengo cortante y momento flector. Vale, yo sé que sumatorio de fuerzas en I es 2,5 menos 5, ¿no? Menos V, V de X. ¿Vale? Despejo. V de X es igual, cambio el signo a todo, es menos 2,5. Claro que se aplica porque yo en esta sección lo que estoy diciendo es que positivo es que aquí vaya para arriba y por lo tanto el de este lado tiene que ir hacia abajo. Como yo solo pinto el de la derecha, lo tengo que pintar hacia abajo. Eso es positivo. Porque el sentido de la fuerza es negativo. No, vamos a ver. Que yo lo pinte así hacia abajo es porque el de la derecha tiene que ir hacia abajo. Pero cuando yo planteo el sumatorio de fuerzas es sentido negativo. ¿Entiendes o no? Entonces, cuando yo despejo, me sale el signo que tiene que tener. Si tú lo pintas
o sea, los de la derecha hacia abajo, los de la izquierda hacia arriba, y luego cuando operes, si suman o si restan, como vayan, cuando te salga el signo, ya te saldrá en su signo. De hecho, aquí me sale negativo, me dice, fíjate, me dice que en este tramo el cortante es positivo y en este tramo el cortante es negativo. Y ya verás cómo es verdad. ¿Vale? Cuando yo calculo el momento, si yo planteo las mismas ecuaciones, sumatorio de momentos tiene que ser igual a 0 y en este caso el momento sería 2,5 por, ¿no? 2,5x negativo. Este de aquí es positivo, que sería más 5 por, bueno, este tramo de aquí serían, no, esto es 2,5x, vale, y este tramo de aquí, ¿cuánto sería? X menos 2, x menos 2, más el momento flector, yo despejo de aquí el momento flector y me sale esta ecuación. Me dice que el momento flector es 10 menos 2,5x. ¿Está claro o no? Simplemente voy despejando y ya está. Vale, cuando tengo eso, en cada sección ya hemos visto que el valor va a tener, en cada sección, en cada filete, el valor del cortante va a ser un valor, o sea, en cada sección va a ser un número diferente, pero en uno va a valer más 2,5 y en el otro menos 2,5. Entonces, a la hora de representar los diagramas, lo primero, lo que hago es, efectivamente, en el primer tramo que va de A a B, ya he visto que era positivo y en el segundo tramo he visto que era negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pinto la barra y aquí digo, cortante. Sé que hay un tramo que es positivo y cuando llega al segundo tramo es negativo. Aquí vale 2,5 y aquí vale menos 2,5. Ya tengo el diagrama de esfuerzos cortantes. Yo sé cuánto vale el cortante en todas y cada una de las secciones. En todas. Vale, y ahora me voy al momento flector. Entonces, el momento flector era en el primer tramo, ¿vale? Momento flector. Bueno, os voy a decir una cosa sobre el momento flector. Momento flector, generalmente, en la mayoría de libros, vais a ver que el sentido positivo del flector lo pintan hacia abajo. ¿Vale? Sentido positivo del flector. Lo hacen así. Y por lo tanto, lo veríais en muchos libros, lo vais a ver como algo así. Aquí en este caso se ha pintado todavía hacia arriba. Me da igual cómo lo pintéis. Si esto os lía, lo pintáis al revés. Normalmente se pinta así porque el momento flector positivo tiende a doblar las vigas así. Entonces, de alguna forma, un momento flector, si yo lo dibujo así, me viene a recordar cómo se va a doblar la viga. Pero no es necesario que utilicéis este criterio. Si utilizáis lo que tenéis en los apuntes, que es sentido positivo hacia arriba, también me vale. Como son barras, como aquí, digamos que lo que la tengo articulado, no va a haber momento flector y el momento flector va a ir creciendo. Va a ir creciendo, lo veis ahí, lo va a ir creciendo hasta que llegue al punto máximo y en ese punto máximo es donde tengo la fuerza aplicada. Y de ahí para abajo, y de ahí ya es descendente. Por lo tanto, si yo os preguntara, ¿he hecho el diagrama de esfuerzo flector? ¿En qué sección va a sufrir más esa viga? En el punto medio, en el punto B. Yo ya sé, ya estoy viendo que en B voy a tener el máximo flector. Pues si la viga es de sección constante, seguramente tendré ahí el punto de máximo sufrimiento. Y ese será el punto que calcularé para que no se rompa. ¿Vale?
Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos que podemos ver en las sesiones de problemas de cómo calcular los esfuerzos, los momentos flectores en secciones definidas. Os recomiendo que hagáis ese problema, que es el del Hibbeler. Bueno, ese lo tenéis en la colección de problemas. Y básicamente ya está. ¿Alguna duda, pregunta con lo que os he contado hasta ahora? Lo digo porque todavía tenemos tiempo y seguramente haremos algún ejemplo, algún problema de ejemplo de cómo funciona esto. Yo pongo en el diagrama de... Cuando haces el diagrama, por ejemplo, en este caso era muy sencillo, pero si hay alguno que tiene diferentes fuerzas y, por ejemplo, tiene una fuerza distribuida y tal, ¿cómo haríamos el diagrama? Vale, la compañera me dice, imaginamos que yo quiero calcular, este no, es el otro. Aquí, ¿vale? Vamos a hacer este. ¿No? Diagrama de esfuerzos aquí. ¿Vale? Aquí tengo una carga distribuida. Entonces, como es una carga distribuida, ¿cómo funciona esto de las cargas distribuidas? Bueno, haría un cálculo desde el punto de vista de fuerzas externas. ¿Vale? Yo tengo aquí, cojo el primer diagrama de sólido libre para ver qué ocurre desde fuera. Ya sé que la fuerza en X no me va a funcionar. Aquí lo que tengo son 1 metro. Y aquí tengo 3 metros. Y aquí tengo una fuerza de 24.000. ¿Vale? Esto es desde un punto de vista externo para calcular estas reacciones. Serían la reacción en A y la reacción en B. Vale, pues calculo momentos aquí. Diría sumatorio de momentos en A igual a 0. Y aquí tengo menos 24.000 por 2,5 más RB, ¿no? Más 4 RB. Entonces, de aquí despejo y me sale que RB es igual a ¿cuánto? 24.000. ¿Cuánto? 15. 15 kilonewtons. Vale, y ahora planteo sumatorio de momentos en B igual a 0. El sumatorio de momentos en B igual a 0. Tengo 1,5 por 24 menos RA menos 4 RA. ¿Cuánto me sale RA? No puede ser menos 9. Yo es que lo que he hecho ha sido restarle a 24, le he restado 15. Vale. Al revés, le sumo... Vale, ¿y sale? Menos 9. Vale, sale 9. Vale, cuidado con eso, porque en verdad es... O sea, es cuánto tiene que valer para que eso sea 0. ¿Vale? Entonces, el diagrama de sólido libre, si yo, digamos, que quiero calcular, aquí también tendría 2 tramos. En este, no nos olvidemos de dónde estamos. Estamos aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos 9 y aquí tenemos 15.000. ¿Vale? Y esto es 8 kilonewtons metro. ¿Vale? Estamos ahí. Entonces, si nos damos cuenta, hay 2 tramos. Está este tramo, tramo 1, y aquí está el tramo 2, tramo 2. Vale, vamos, tramo 1. Diagrama de sólido libre válido para el tramo 1. Este es muy sencillo, lo voy a pintar aquí. 9. No hay nada más. Y este tramo es X. ¿Y aquí qué voy a tener? Aquí voy a tener V, que tiene que ir hacia abajo porque está a la derecha para ser positivo, y el momento flector. Vale, pues
¿Cuánto vale sumatorio de fuerzas en I? Igual a 0. Vale, pues tengo que 9 menos V de X es igual a 0. Despejo y me sale que V de X en ese primer tramo vale 9. Ya está. En todo el tramo aquí el cortante vale 0. Vale, vamos a calcular sumatorio de momentos flectores en este primer tramo. Ojo, aquí las cosas ya cambian, porque si yo tengo que calcular, tienen que ser momentos en X, ¿cuánto vale el momento aquí? Yo aquí tengo menos 9X más el momento flector. Por lo tanto, como eso tiene que valer 0, de aquí saco que el momento flector en X, en cualquier X, vale 9X. Eso es una recta de pendiente 9, donde aquí vale 0. Aquí vale 0 y aquí valdrá, pues, 9000. ¿Vale? Hasta aquí está claro. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora tengo que calcular el tramo 2. Tramo 2. No sé si merece la pena que se vea toda la pizarra, los que estáis en casa. Sí, ¿cómo se ve mejor? ¿Así? ¿O si yo dejo de presentar? ¿Me veis mejor así? ¿Veis más pizarra? ¿Puede alguien, por favor, incluso iluminar la pizarra? ¿Hay alguien despierto en casa? Bueno. ¿Se ve igual? Sí, mejor así. Vale, bueno, hay opiniones para todo. Encendedme, por favor, la... No sé, hay que intentarlo. Otra cosa es que no se hayan cortado la luz, ¿eh? Sí, aquí estas cosas ocurren así. Mira a ver si me puedes encender, por favor, estas luces y ya está. Vale, y en el tramo 2 sería este tramo de aquí. Entonces me voy a pintar un diagrama de sólido libre válido. Entonces el diagrama de sólido libre válido es 9, ¿vale? 1 metro y luego a partir de aquí 8, ¿no? Vale. Vale, y esto es X. Y aquí que tengo V y el momento flector. Vale, pues vamos allá. ¿Cuánto vale? Vamos a ver cuánto vale V. Pues primero, sumatorio de fuerzas en I igual a 0. Y aquí tengo más 9, 9000, ¿eh? Más, bueno, esto es menos 8000, ¿por qué? Por X menos 1. Porque esto es X y esto es 1. Esto es 1. ¿Vale? Menos V, eso es igual a 0. Despejo de aquí y me sale que V es igual a, si esto va al otro lado, es menos 8X menos 1, ¿no? Menos 8X más 1. O 1 menos 8X. ¿Es así? Espera, a ver. Ah, bueno, perdona, es menos por menos más, no, cuidado. 8 menos por menos más son 8 y 9, 17. Menos 8X. ¿Vale?
¿Vale? 17 menos 8x. Pero esto es válido para todo este tramo de aquí, ¿eh? Vale, ya está, ya sé lo que vale el cortante. Y ahora vamos a ver lo que vale el momento flector. Momento en X. Momento flector. Vale, y me vengo aquí. Tengo menos 9x, eso está claro. Y ahora fijaros, esto de aquí me va a generar un momento positivo. Pero ¿cuánto va a valer ese momento positivo? Vamos a centrarnos en el análisis de esta pequeña fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Esa de ahí, ¿cuánto va a valer? 8x. No. Porque esto es... O sea, yo quiero... el momento que me va a generar es esto de aquí. Ah, vale, entonces sería 8 entre paréntesis x menos 1. No es x menos 1, es positivo. Ese tramo de ahí, ¿cuánto vale? Si esto es x... No, porque yo x la puedo tener definido desde aquí. O sea, en este caso sería... En este caso sería... Claro, lo digo porque ten en cuenta que ahora vamos a tener que hacer la integral entre los dos índices. O sea, si yo la defino, que de hecho creo que va a estar mejor definida desde aquí, así no voy a tener problemas. Esta que esté aquí, que va a estar en un x, efectivamente va a ser x más 1 menos x, ¿no? En x... No, lo que tengo que averiguar es este trozo de aquí, ¿cuánto es? Si esto es x. Si esto es x, ¿cuánto valdría esa fuerza? 8, 1 menos, o sea, 1 menos x. No es 1 menos x. X es todo el tramo. ¿Vale? X es todo el tramo. Entonces al revés, x menos 1. Si x está en el tramo y solo tenemos un trozo. X menos 1. Si x es esto, si eso es x, y yo quiero ver lo que hace esta... Ah, bueno, no, claro, tengo que mirar lo que están haciendo estas de aquí. Sí, serían x menos 1, correcto. Entonces sería más la distancia que hay de aquí a cada fuerza sería x menos 1. Esa es la distancia y la fuerza sería 8, ¿vale? 8. Pero ojo, eso es lo que vale una fuerza. Pero si yo quiero sumarlas todas... Sería por x. Ahí por x menos 1 otra vez, No, ¿no? no, no, es ese. Pero si yo quiero sumar todas las fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Integrar. ¿Entre qué? Entre x igual a 1, porque menos de 1 no vale nada, hasta x. Y al final, más el momento flector. ¿Vale? Dime. Al principio del tramo 1 analizamos lo que pasa en ese río que nos gusta ahí, digamos que cortamos ese trozo y vemos que cómo actúan las fuerzas que hay alrededor ahí. Correcto. Vale. La X es, la X son los 4 metros. Está definido, el origen lo tenemos definido desde aquí. A ver, ahora os voy a decir otro truco para no complicarnos tanto la vida, ¿vale? Pero que de las integrales no nos escapamos, eso tenéis seguro. Y en este caso también es verdad que es más sencillo porque es una carga constante, ¿vale? Entonces tampoco es tan peligroso, pero bueno. Pero luego en la realidad lo vamos a tener peor. Entonces, cuando yo calculo esta integral
le resto estos 9x y me lo llevo al otro lado, me queda que el momento flector es una función de x. ¿Vale? Hay otra forma de hacerlo más sencillo y es que en lugar de coger este diagrama de sólido libre, si en lugar de coger ese diagrama de sólido libre, yo cojo este otro, yo cojo esto, va a ser equivalente. Lo que pasa es que aquí el momento será así y el cortante así. Porque yo aquí tengo ya directamente el valor que vale RB, que es 15. Entonces yo aquí puedo plantear sumatorio de fuerzas en I igual a 0 y entonces aquí me saldría V menos, esto es X, menos 8X, ¿no? Más RB, que es, RB son 15. Entonces yo despejar de aquí me quedaría que el cortante es igual a 8X menos 15. O 15, ¿vale? Aquí es visto desde aquí, ¿eh? No sé, aquí me saldría lo mismo, pero uno estaría definido desde aquí y el otro estaría definido desde allá. Y luego, si yo me planteo el sumatorio de momentos, aquí tendría menos m, porque aquí el momento es negativo. ¿Cuánto vale cada una de estas? Pues también tendría que calcular más, aquí en este caso, bueno, sería menos la integral de ese tramo, ¿vale? Aquí sería, si lo defino de aquí, pues sería de 0 a x, de aquí sí que sería 8x. ¿Vale? Lo calcularía ahí. Y lo opero. De tal forma que yo despejo y quedaría el momento como una función de x definida desde el otro lado, en lugar de desde este. El problema que tenemos aquí es que hay muchas cosas y entonces al final nos liamos. Dime. ¿No sería la integral habría que medir una X? Porque hay Es fuerza que son 8 por la distancia. Bueno, diferencial de x, eso sí. Estos esta semana en las sesiones de problemas nos entre. Ahí daría la fuerza, no daría el. Porque al fin y al cabo, si multiplicas 8, que es la constante, por x menos 1, que es la distancia, saldría la resultante de la fuerza. No, pero de todas formas, quiero decir, haremos de estos un poquito más en las sesiones de problemas, ¿vale? ¿Vale? Porque uno es la distancia y el otro es la fuerza, ¿vale? Que es cómo se calcula el momento. Más o menos. Vale, ¿esto para qué se hace? Para al final tener el momento como una función de x. Si yo tengo el momento como una función de x, ya puedo venirme y dibujarlos. Aquí en este caso no están dibujados, pero vamos, en este caso sencillo sí. En las sesiones de problemas nos vamos a centrar un poquito más en este tipo de problemas para que veáis cómo se calculan fuerzas internas y diagramas de esfuerzos, porque los diagramas de esfuerzos son de alguna forma la base que tenemos para calcular o para ver dónde tenemos las secciones más críticas. Más o menos que más. ¿Queréis que empecemos con algunos problemitas de los que tenemos previstos? Creo que va a ser más fácil, ¿no? Verlo un poco más in situ.
¿Dónde están la bibliografía? Aquí. Vamos a empezar 3, 3, 4, por 3, 3, 2. ¿Sabes qué pasa? Que no. Ahora sí. Vale. Vale. Mirad, aquí tenemos un ejemplo y me dicen que tenemos una carga distribuida. Vale, aquí tenemos una carga distribuida, lo pongo también para que lo veáis un momento. Estamos haciendo desde casa, para los que estéis desde casa, estamos haciendo el ejercicio de la página, bueno, era el 332, perdona. No, pero bueno, casi que me interesa más este. Vamos a ver este, el otro lo tenéis en la sesión. Es el ejemplo 7.2 del Gibbeler, ¿vale? Ejemplo 7.2 del Gibbeler. Entonces, en este caso, tenemos una viga empotrada. Por lo tanto, si es empotrada, aquí tendremos momento flexor, tendremos momento, coordenada en X y coordenada en Y. ¿Cómo se llama el nodo? El nodo A. ¿Vale? Y nos dice que hay una carga que empieza con 1200 newtons metro y que al final en la punta vale 0 y tenemos dos tramos. Aquí tenemos 1,5 y aquí 1,5. Vale, tenemos esto de aquí. Y nos dicen que determinemos la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante en el punto C. Vale, varias cositas. Primero, ¿cuánto va a valer la fuerza normal? Lo que sería el axil. Va a valer 0 porque no hay ninguna fuerza en X, por lo tanto no va a haber ninguna oposición. Esa barra no va a sentir ni compresión ni tracción, ¿vale? Por lo tanto ya diremos que n de X va a ser 0 siempre, ni positivo ni negativo, vamos a tener 0. ¿Y cuánto va a valer? Claro, este es muy fácil, yo podría hacer un diagrama de sólido libre solo de ese punto y calcularía en ese punto. Pero, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa saber qué es lo que va a pasar, dibujarme un diagrama de esfuerzos, que es lo más interesante. Porque así no solamente veo uno, sino que veo muchos. Vale. Entonces, lo primero, esto, está la famosa técnica del triángulo, que muchos, ¿no? Pues eso, base por no. Vale. Aquí lo vamos a hacer conociendo cuánto vale esa carga Q de X. ¿Cuánto vale esa carga Q de X? Vale, pues Q de X va a valer. Q de X va a valer, primero. Sí. Son menos 1200, ¿no? Bueno. Vamos a pintarlo en sentido positivo y luego ya, ¿vale? 1200 y luego va a ir bajando a razón de cuánto. Pues ponme, a ver, la pendiente es 600, bueno, ponme 1200 dividido 3. Menos 400x. ¿No? Así si esto vale 3, 3 por 4, 12, correcto. ¿Vale? Esta es la ecuación
de cómo es esa fuerza. ¿Más o menos? ¿Está claro? Esto, ojo, estoy hablando del valor absoluto, ¿eh? Luego ya veremos que esta fuerza es negativa. Es 1200 menos 400, x. 400x quiere decir que si x vale 6, o sea, vale, perdona, 3, esto sería menos 1200, sería 1200 menos 1200 y por lo tanto aquí valdría 0. Si x vale 0, aquí vale 1200. Correcto, estamos bien. ¿Vale? Porque la pendiente es incremento de y partido incremento de x. Incremento de y es 1200, incremento de x es 3. ¿Vale? Sí, no, en x ya he dicho que va a ser 0. En x es 0. Vale, entonces, llegados a este punto, seguimos operando. Lo primero, podría ser interesante calcular qué está pasando aquí, que tengo un empotramiento. Entonces, para eso, diagrama de sólido libre para calcular fuerzas externas. ¿Vale? Entonces, diagrama de sólido libre. Lo primero, vamos a sustituir esto. Vamos a sustituir esto. Vamos a hacer ahora fuerzas externas y quiero sustituirlo por esto. El momento en A, esto es B. A. Momento en A, reacción en A. Y aquí una fuerza que va a estar en un sitio. No sé cuál. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, esa fuerza que tengo distribuida, vamos a sustituirla por una única fuerza aplicada en un punto. Entonces, ¿cuánto va a valer la fuerza? O la resultante, que nosotros llamamos resultante. ¿Vale? Pues la resultante será la integral de q de x diferencial de x. ¿Entre qué? Entre 0 y 3. Porque tengo que integrarlo desde aquí hasta aquí. Vale, entonces la integral es 1200x menos 400 partido 2, x2, entre 0 y 3, ¿vale? Es 48 partido 2, 24. 24, ¿no? Newtons. ¿No es así? 2400. ¿Eh? ¿Vale? Más o menos es eso. ¿Sale eso o no? Es base por altura partido 2. ¿Cuánto es base por altura partido 2? 1800. Ah, pues entonces será esto 1800. Pero esta también lo podéis calcular con la calculadora, lo sabéis, ¿no? ¿Vale? O sea, si lo calculas, 1200 por 3 menos 400 partido 2 por 9, sale lo mismo. Debería salir lo mismo. ¿Vale? Sale 1200. Vale. Y ahora vamos a calcular el momento que todo esto me genera sobre aquí. Y el momento resultante sería la integral entre 0 y 3 de q de x por x diferencial de x. ¿Vale? Porque es cada uno de estos por su x. Vale, ¿y esto cuánto sale? 1800 por 3. ¿Cuánto es eso? ¿No? Sí. Si hacéis esa operación, saldrá 5400 newtons metro. ¿Vale? De aquí saco que x es igual a
1. ¿No? 1/3 de la base. X sale 1/3 de la base. Sí. ¿Vale? Sería 1400 dividido 1800. Esto sale, perdona, de 5400 dividido 1800. Eso es lo que vimos en el capítulo 1. Y por lo tanto esto sería 1. Y esto sería 1800. Entonces, si yo calculo esto, ya me saldría que RA es igual a 1800 positivos. Y el momento... No puede ser. 1800 no puede ser. Momento no puede ser ese. Y el momento en A... El momento en A es menos 5400. ¿No serían 1800? O sea, si solo hay una reacción que es la de 1800 por 1. 1800 sí debería ser, pero si es así, entonces esto no está... No, ¿esto cuánto es? Ah, vale. Es que esto saldrá lo mismo, saldrá también 1800 newtons metro. Tiene que salir 1800 newtons metro. 1800 y 1800, vale. Pero en este caso, newtons metro, ¿vale? Eso es lo que me sale ya desde el punto de vista de fuerzas externas. Ahora, vamos a empezar a plantear qué está pasando. ¿Puedo borrar ya aquí? Vamos a empezar a pensar qué es lo que está pasando en una sección genérica, donde esto es X. Entonces, en una sección genérica, que es la sección X, vamos a ver qué pasa con el sumatorio de fuerzas en Y. Entonces, con el sumatorio de fuerzas en Y me sale que la reacción en A, 1800, positivo, menos todas estas sumadas, por lo tanto, sería la integral entre 0 y X de Q de X, diferencial de X. Y ya está. Entonces, si yo calculo la integral de esto, me sale 1800 menos 1200 X más 200 X2. ¿Vale? Me sale eso. Perdona, eso me saldría al final, correcto. Esto tiene que ser 0. Ah, perdona. Es que no, que no he pintado aquí. No he pintado aquí esto. V. Me falta aquí V. Me falta aquí menos V y el momento, ¿vale? Menos V, correcto, ahora sí. Entonces, esto sí que serían, despejando, me saldría que V era igual a 1800 menos 1200X 2X más 200X2. Ahora sí. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que con el cortante me está generando un cortante me está generando un cortante que tiene esa forma. La X y la X. Lo que hago es esto. Es este diagrama de sólido libre donde aquí tengo el cortante y el momento flector. Cortante, ¿cuánto me va a valer ahí? Tengo
1800 menos todos estos trocitos que tengo aquí. Y todos esos trocitos que son Q de X, pero integrados. ¿Vale? Ahora sí. Menos V. Despejo y me sale esto. Vale. Y ahora venimos a el sumatorio de momentos en el punto X, que es el punto que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos, primero, la reacción en A. ¿Cuánto era? 1800. Espérate que me acabo esa tiza. Tengo 1800X. Positivos, ¿no? Negativos. Negativos. Y ahora estos sí que me van a generar positivos. ¿Vale? Positivos, pero van a ser esta distancia menos X al extremo. Entonces, en este caso, espérate, ¿dónde se va a ver? Ahí en casa y que no moleste. Primero, hemos dicho que menos 1800X. Y ahora, cualquier punto que yo calcule hacia aquí me va a generar un momento positivo donde voy a tener, por tanto, va a ser positivo, va a ser Q de X, pero en este caso la distancia va a ser 3 menos X. No, no. 3 menos X, ¿vale? Esa es la distancia diferencial de X y lo sumo entre 0 y el X que corresponda. Opero con esto, ¿vale? Vamos a operar. Bueno, vamos mal de tiempo. Opero con esto. Y me falta, correcto, me faltaría más m, que en este caso m es la función, que es lo que yo quiero sacar. Opero con esto. Y me queda, ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar que m de x es igual a una función donde hay algo por x3 más algo 2, x2 más algo x más, ¿vale? O algo 3 y algo 4. O sea, va a quedar una función donde va a haber un x3, un x2, un x1 y un término independiente. De tal forma que yo ya sé que cuando yo tenga mi barra voy a tener, primero, n ya hemos visto que va a valer 0. 0. V de x. V de x va a ser una ecuación de segundo grado. Que va a valer aquí 1800 y luego va a hacer algo así. No sé cómo lo va a hacer exactamente, pero va. Habría que ver cómo pintarla, pero va a tener, no sé, algo así. Y luego tendríamos m de x, que va a ser una ecuación, una función de tercer grado. Que, bueno, la podemos pintar hacia arriba o hacia abajo, conforme queramos. De momento, vamos a pintarlas así. Y si a mí, ¿qué es lo que me pedían al principio? Fijaos qué es lo que me pedían. Me pedían, calcula lo que está pasando en C. ¿C qué es? 1,5. O sea, me están preguntando que calcule lo que está pasando cuando x es igual a 1,5. Pues muy sencillo. Como yo ya tengo las funciones generales, calculo v de 1,5 y m de 1,5 y ya está, ya lo tendría. Entonces, si yo tengo que calcular solamente en una sección, me puedo dibujar los diagramas de sólido libre de esa sección y lo calculo y ya está. Pero si yo lo que tengo que hacer
es averiguar cuál es la sección más crítica. La mejor alternativa es dibujar las funciones y representarlas con su axil, su cortante y su flector. Porque yo aquí ya podré ver, si hay un máximo, podré ver y ya sabré que esa es la sección crítica, o si hay un mínimo, o todo eso lo voy a poder ver. Y eso me va a dar mucha más información. Ese es el motivo de que existan los diagramas de esfuerzos, porque un diagrama de esfuerzos me da más información. Problema, pues que hay que trabajar mucho con integrales y derivadas. Acordaos que al principio ya hablábamos que esto, ¿vale?, iría ocurriendo. En las sesiones de problemas veremos ejemplos mucho más claros, y no algo así un poco improvisado, pero que al final nos sirva para entender qué está pasando. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en las sesiones de problemas. ¿Y por casa alguna duda, pregunta? Vale, pues gracias por asistir y nos vemos en la próxima.